Yo siempre fui el bajito de la clase, el enclenque, y una forma de superar ese complejo era muscularme. Tuve que ir a los pesos de las chicas y empecé haciendo press banca con 10 kilos. Mis padres no saben que soy profesional del culturismo. No creo en la suerte, creo en el trabajo. Ganaba bastante dinero. Oro, plata... ¿En qué lo invertí? En ladrillo. Pasaron 2 años y yo sentía un vacío dentro de mí. Se me despertó el instinto paternal. Tuve un cáncer, mi sistema hormonal cayó. Me dicen que no puedo ser padre en un tiempo récord. Yo he hablado con Dios. ¿Cómo has hablado con Dios? Dije, oye Dios, no vas a poder conmigo. Sé que me estás poniendo a prueba, pero no vas a poder conmigo. Esa fue mi conversación con él. Eclécticos Worldwide. Hola, amigas y amigos de Eclécticos. Bienvenidos a otro podcast más. Y como siempre digo, es de ser bien nacido, ser agradecido. Muchas gracias por el crecimiento que nos estáis provocando. Estáis empujando el algoritmo, vuestros me gustas, compartir nuestros contenidos, vuestras suscripciones, vuestros comentarios. Eso hace que poco a poco nos vayamos haciendo más grandes. Y como dijo Sócrates, yo no te puedo enseñar nada, solamente puedo hacer que pienses, que eso ya es mucho. Como dice un gran youtuber, MrBeast, no olvidarte de suscribirte rápidamente porque 80% de la gente que mira nuestro vídeo no está suscrito. Deja un like rápidamente y suscríbete, no olvidarte. Bienvenido, Chisco, perdona. Bienvenido a esa puntuación. Muchísimas gracias a los dos por vuestra invitación. Chisco Serra es uno de los más grandes culturistas que ha dado las Islas Baleares y España. Campeón internacional de muchas federaciones y asociaciones y actualmente se acaba de proclamar con 49 años, que no es moco de pavo, cuando muchos deportistas ya están enterrados. Con 49 años se ha reinventado y se ha proclamado Mister Universo en la categoría Classic, una de las categorías más fuertes, más estéticas y más comerciales que hay. ¿Cómo se siente uno con 49 años consiguiendo ese soñado carné profesional, que era lo único que te faltaba, Chisco? Exacto, Luis. Pues si te digo la verdad, me gusta decir que solo he tardado 29 años, ¿vale? Utilizo esa frase, solo he tardado 29 años, porque para mí ha sido un camino muy lento, muy despacio. Nos conocemos, mira, te lo voy a decir. Tú y yo nos conocemos del año 2002, estamos en el 2023, hace más de 20 años. ¿Qué memoria tiene Chisco? Porque yo vine de Madrid a Mallorca en el año 2000. Desde entonces nos conocemos y desde el 2002 nos hemos enfrentado. Y además, déjame mencionar, para las personas que nos estén escuchando, porque no es que tenga memoria fotográfica, pero sí que mi cerebro funciona de una forma curiosa, vamos a llamarlo así, y capto momentos y quedan en mi retina o en una parte de mi cerebro. Y tengo la imagen de la primera vez que te vi. Yo había oído hablar de ti, pero fue en el pasillo de un hotel. Tú ibas a competir y recuerdo verte en pantalón corto y en chanclas y digo, perdona la expresión, vaya patas y vaya gemelos tiene este chico. Nos saludamos y luego creo que fue una Copa de España que ya ganaste, y a partir de ahí es cierto que hemos sido rivales primero, porque además hemos coincidido muchísimas veces, pero esa rivalidad con el tiempo nos ha llevado a esa amistad, a esa camaradería que siempre hemos tenido, y lo hablábamos hace muy poquito con nuestro amigo común José María Forte, de todos esos años. Y contestando lo que me habéis preguntado, que ya veis que me voy de un lado a otro, mejor, Chisco. Pues tan solo han sido 29 años y se me pone la piel de gallina, porque el momento, que además en mis redes sociales ese momento lo captó la cámara de un compañero, en que levanto los brazos ganando la Procard, de Guava en este caso, y sube mi hija, mi niña de 4 añitos, sube al escenario conmigo. Si alguien me preguntase cuál ha sido el mejor momento de tu carrera deportiva, esa fue mi 90ª competición. Justo coincidió mi 90ª competición, y creo que es el momento más bonito, más precioso que he tenido en toda mi carrera deportiva. Mira, yo tengo una pregunta para los dos. Lo sé que a los dos os gustan los coches, ¿vale? Mira, a ti también, lo sé que te gustan los coches. Menos los eléctricos, Johnny. Sí, vale. Coincidimos también, coincidimos. Si podías elegir una marca que te representa más, ¿qué coche serías? Pues mira, dentro de los coches que me puedo permitir, el Audi RS7.
que es el que tengo. Si me pudiese permitir algo más, me iría al Lamborghini Urus, que es el mismo motor V8 biturbo de 605 caballos del RS7, pero el Lamborghini. Y además un poquito más grande para llevar a la familia. ¿Te representa también este coche? Si tú podías elegir este coche, ¿cuál serías tú? A la cosa de un año hice un vídeo, no sé si lo dices por eso o no, pero hice un vídeo que se volvió viral y yo siempre he dicho que yo he sido un Seat Panda. Pero dentro del sector de los Seat Panda he intentado ser el mejor Seat Panda. Imagínate una copa Seat Panda donde todos los Seat Panda del mundo compiten, evidentemente, con todas las transformaciones que se le pueda hacer a ese coche y sacarle un 500%. Entonces, creo que mi vida deportiva, que además la podíamos aplicar a mi vida laboral y empresarial, he intentado ser siempre el mejor dentro de un sector como es el Seat Panda, que a lo mejor las personas que nos están escuchando ni siquiera saben qué coche es, pero es un utilitario muy básico. Pero dentro de esa utilitariedad, no sé si la palabra está bien dicha, he intentado sacar lo que para mí es el culturismo, sacar el máximo partido a mis potencialidades. Oh, eres humilde, eres humilde. Luis. Yo tengo un toque macarra, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho Fast and Furious, Toretto, pues los Muscle Car, este tipo de coches que a lo mejor en muchas ocasiones es mucho ruido y pocas nueces, pero a mí me gusta mucho el Dodge, el Challenger, el Hellcat, que se puede acercar a 1000 caballos, me parece un coche muy macarra. Vi un vídeo, un reel de una persecución en Estados Unidos de que le perseguían y empezó a pisarle el acelerador, a ir en esas autopistas de varios carriles y decían desde el helicóptero los policías y desde los coches, les digo, otro día será, otro día será. Perdona, Luis, también me gustan, ¿eh? Ayer probé un Mustang GT 5.0 y también hay que decir que tiene su Tiene rollo, su toque. por supuesto. Y después, ¿a qué coche me asemejo? Pues a lo mejor un todoterreno. Un todoterreno, porque en esta vida a veces hay que ser un todoterreno. Saber pasar circunstancias malas, adversas. En ese sentido, luego, ahora nos tienes que contestar tú, pero luego voy a hacer una reflexión que la gente va a situar a Chisco Serra en otro contexto. ¿Cómo se saca rentabilidad del culturismo? Que no es fácil. Dejarme hacer una puntualización, sí. porque esa es la pregunta que te quería hacer. Se ha adelantado Johnny y me encanta, porque tengo que decir que Chisco Serra, desde un principio, creo que te has pasado humilde. Yo no creo que seas un Seat Panda, quiero decir, no eres un Seat Panda. Tú tienes una estructura que la has sabido aprovechar al máximo y eso es lo que más dice, porque una cosa es la genética y luego tú has puesto mucho epigenética de tu parte, mucha tenacidad, mucha sobriedad. Es el tío más estricto que conozco a la hora del cardio y de la dieta. No he conocido a nadie parecido. Yo no he sido ni un 25% de lo que ha sido en ese sentido Chisco Serra, pero una cosa que siempre he admirado de él, que ha sabido vender bien su producto. Es de los pocos culturistas que hay en España, creo que es así, que ha sabido tener una resolución de su economía desde muy temprano, cuando la gran mayoría, entre los que me incluyo, pues no hemos tenido mucha cabeza, no hemos tenido mucho cerebro, nos centrábamos mucho en nuestro ego, en nuestras competiciones y no hemos sabido gestionar también el dinero como tú. ¿Quién te metió esa mentalidad? ¿Cómo? Porque desde un principio tú puedes decir que has vivido del culturismo. Sí, y además es cierto que hace muy poquito, hace pocas semanas, como bien has comentado, conseguí la Procard. Para la gente que no entienda, dentro de la jerga culturista, la Procard es la tarjeta profesional que te da un estatus profesional que está por encima de cualquier título amateur, pero dentro de la humildad, y voy a poner humildad entrecomillada, siempre me he considerado desde hace ya muchos años un profesional del culturismo, que es diferente ser culturista profesional a ser un profesional del culturismo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo vivo de mi profesión, que es el culturismo, ya deja de ser un hobby, sino que está muy por encima. Eso lo hice a partir del año 2000. Haciendo un breve resumen, yo tenía mi plaza en la Universidad de las Islas Baleares, que está aquí cerca. Yo tenía mi plaza, mi despacho, una vida cómoda y tranquila, pero he de decir que yo no era feliz. No era feliz haciendo eso. ¿Qué labor era? ¿Ejercías funciones de informática? Sí, bueno, yo soy licenciado en pedagogía. Yo vengo del mundo de la pedagogía y me especialicé en tecnología educativa. Sí. Cuando la tecnología educativa estaba naciendo. Ahora la formación online está a la orden del día.
Pero si nos remontamos 20 años atrás, el proyecto Campus Extens, Sí. curioso que es un proyecto que a día de hoy funciona para que todos los alumnos del resto de las Islas Baleares no tengan que venir aquí a Mallorca a estudiar, pues de alguna manera yo di nacimiento junto, no yo solo, sino junto al equipo que éramos, a ese proyecto. Yo me especialicé en tecnología educativa y empecé dentro del tema de la formación a crear mi primera academia. Di de alta en la Consellería, la Asociación Balear de Entrenadores Personales, y creé mi primera academia de formación. Evidentemente, como os podéis imaginar, hace 20 años era muy cutre, vamos a decirlo así, muy simple, pero eso ya me empezó a dar un poquito de bagaje. Entonces compaginaba los entrenamientos personales, cuando ahora todos son entrenadores personales, ahora es como los champiñones, pero en ese momento Esto era online, perdóname. empezaba a ver cositas online. De hecho, creé mi primera página web, chiscoserra.com, cuando las páginas web no existían. Chiscoserra.com, que era un referente en las páginas de culturismo. En Era ese momento, la revista, claro. junto a Culturismo Digital, Culturismo- ¿puede ser? Y Culturismo Web también. Y Culturismo de Web. Ángel Molinero. Sí, correcto. Culturismo Web, sí, de Ángel Molinero. Entonces, claro, estamos hablando de un momento Pionero. Fue un poquito pionero en este sentido. De hecho, Culturismo Web fue la primera web en habla hispana sobre culturismo, y chiscoserra.com fue la primera web en habla hispana de un atleta. Cuando ahora, evidentemente, Wow. todo el mundo tiene su página web y todo este tipo de conceptos. Pero claro, si nos remontamos años atrás, yo aproveché esos contactos universitarios. Al ser tecnólogo educativo, me relacionaba mucho con los informáticos, me podían echar un cable, me iban enseñando cositas, y siempre ese espíritu emprendedor que Pero considero también que he tenido. mentalidad abierta. Y teniendo en cuenta que vengo de padre funcionario, quiere decir que a veces nuestro entorno nos puede limitar por un lado o todo lo contrario. En mi caso, yo dije, yo no quiero ser como mi padre, quiero ser diferente, ni mejor ni peor, quiero ser diferente. Entonces, que me enrollo, nació también el primer foro de culturismo en habla hispana. Todavía me acuerdo los debates y las polémicas Sí. del foro que había, que era algo increíble. Sí, había unas movidas, Sí, unas como os movidas, podéis claro. imaginar, por la parte positiva y la negativa. Pero yo pienso que eso fue como un inicio de las redes sociales dentro del mundo del culturismo y fitness español o latino. Evidentemente, todo ha evolucionado, el foro murió, nació Facebook, y Facebook destruyó esas redes sociales de antaño, pero al fin y al cabo no deja de ser una evolución. Creo que todavía no te he contestado. Sí, para añadirlo, ¿de qué vives y Vale. cuál es tu ocupación en Muy este bien, momento? muy bien, muy bien. Vamos a centrarnos en la actualidad, porque claro, he hecho un poquito de recapitulación. Desde el año 2000 vivo del entrenamiento personal. Bueno, vivo de varias, digamos, como dice mi contable, intento tener los huevos en diferentes cestas, ¿vale? No tener todos los huevos en la misma cesta, sino tenerlos de alguna manera repartidos. Eso es un gran consejo, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un consejo que yo nunca había tenido en cuenta, pero que poco a poco. Entonces, una parte muy importante de mis ingresos, vamos a decirlo así, mi forma de vida, son los entrenamientos personales, pero trabajo solo de forma presencial. Con lo cual, más que entrenamiento personal, yo lo llamo coaching online, ¿vale? ¿Por qué trabajo solo presencial? Pues porque llevando 20 años haciendo entrenamientos personales, aproveché el momento de la pandemia, que es un momento que hemos pasado todos, sin entrar en detalles, para hacer un punto y aparte en mi vida laboral. Necesitaba más tiempo, acababa de ser padre y quería más tiempo y más calidad de vida. Y dije, ¿cómo puedo lograrlo? Pues trabajo online. Entonces ese fue mi punto de inflexión para decir, bueno, ahora nos han cerrado los gimnasios, cuando volvamos a abrir, Te reinventaste. exacto, me reinventé. Con lo cual, a día de hoy, el coaching online es una de las partes importantes. Aparte de esto, la formación online, que ya la empecé muy pronto, pero que a día de hoy pues continuamos trabajando con todos los cursos de formación, varios, tampoco hace falta ahora nombrarlos. Y luego tengo algunos aspectos fuera del mundo del culturismo, como por ejemplo es el sector inmobiliario. En su día, como muy bien ha dicho Luis, y te lo agradezco, es cierto que empezamos los dos haciendo entrenamientos personales porque fuimos pioneros. Sí. Jaime Ballester, Luis Vidal y Chisco Serra. Lo siento por los demás que vinisteis después, pero eso fue así. Y fue una época de mi vida en que, vamos, ¿cómo lo diría? Ganaba bastante dinero, ¿vale?
sin hablar de números en concretos. Y pensé que era el momento de invertir. Y bueno, ¿en qué lo invertí? En ladrillo, como se suele decir. Entonces fui teniendo algunas propiedades y a día de hoy el vivir, no me gusta la palabra o la frase vivir de rentas, pero quieras o no, tengo una rentabilidad por ese lado que también me da un sustento y una tranquilidad. Te da tranquilidad, Que es de un verdad. poco lo que he ido buscando ya a los 49 años, el irme a descansar y poder de alguna manera desbloquear mi cerebro sin tener preocupaciones. Entonces, el mundo inmobiliario, el mundo de las inversiones, no en bolsa, porque es un mundo que desconozco mucho, tampoco invierto en moneda, pero sí que he invertido en su día en materias primas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Consideras que has Oro, tenido también plata. suerte? ¿O con los números normalmente nunca hay suerte? No, Matemática no. no. De hecho, la palabra suerte es una palabra que intento echar a un lado. No creo la suerte. Yo, por ejemplo, nunca en la vida, os lo pongo como ejemplo, nunca he comprado un billete de lotería. Nunca. Si alguna vez he tenido un billete de Navidad es porque alguien te lo regala y evidentemente lo guardas, pero nunca jamás porque no creo en la suerte, creo en el trabajo. Y creo en que puedes hacer un movimiento hacia un lado en tu vida y que te puedes equivocar. Y una de las cosas que he hecho muchísimas veces, en mi caso personal, es equivocarme. Pero esas equivocaciones me han dado una experiencia para decir, vale, he montado un gimnasio y me he equivocado y no ha funcionado como yo quisiera, voy a montar otro mejor. Voy a corregir esos errores y voy a mejorarlo. Y eso he intentado aplicarlo a todas las facetas de la vida, incluidas las inversiones. Me he equivocado con inversiones, he ganado dinero, pero también lo he perdido. También he perdido mucho dinero. ¿Vienes de una familia rica o...? No voy a decir pobre, pero sí una familia humilde, ¿vale? Vale. Nosotros somos 3 hermanos, varones. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver que sean varones? Sí tiene que ver. 3 leones que mi madre, siendo ama de casa, ha tenido que criar, porque éramos 3 leones en el sentido amplio de la palabra. Mi padre funcionario con un sueldecito, un sueldo de un funcionario raso, vamos a decirlo así, y que además mi padre ha sido una persona que ha trabajado mucho en el sentido de que el sueldo no daba para mantener esa familia. Entonces, cuando él salía de trabajar sus 8 horas, en lugar de ir a descansar, iba a hacer chapuzas. Y cuando digo chapuzas, arreglar lavadoras, estufas, a pintar casas, y nosotros de adolescentes pues le intentábamos ayudar. Contestando a lo que me preguntas, una familia humilde donde yo he vivido, no sé si el caso de Luis, que somos de una quinta parecida, lo ha vivido igual, en que comprarnos unas zapatillas de deporte, yo mis primeras Nike me las compré en el viaje de estudios de final de EGB en Andorra, porque eran más baratas, porque mis amigos tenían unas Nike. Yo nunca pude tener unas Nike porque mi familia no se lo podía permitir. Entonces, no vengo de una familia... ¿Sabes por qué te he preguntado eso? Dime, Lo sé por que fue favor. muy personal, pero es... ¿Piensas que entre dos personas, uno que ha tenido todo y uno que no tiene nada, tienes esta gana más de luchar, de querer más? Has dicho tú tus palabras, no quiero ser como mi padre. No para decir algo malo, pero sentías que querías algo más, pues Johnny, ¿verdad? es una gran pregunta y basándome en la experiencia, no en lo que digan los libros ni la psicología, sino basándome en la experiencia, tengo que decir que no hay una relación directa y te explicaré por qué. Yo he sido emprendedor desde niño. Voy a contar anécdotas infantiles donde yo ya, mis hermanos, íbamos a la feria y mis hermanos gastaban todo el dinero que les daban en subirse a las atracciones. Yo con 8 o 9 años, esto me lo cuenta mi padre, porque yo no lo recuerdo, le decía, papá, ¿puedo guardarme el dinero y ver cómo suben los demás? Y yo no subía a las atracciones y guardaba mi dinero. Quiere decir que no es algo social de mi entorno, porque mis hermanos son funcionarios. Han seguido la línea de mi padre y yo no. Me he querido diferenciar. Entonces, eso en psicología podríamos decir, ¿el entorno nos afecta? Sí, pero a veces nos afecta positiva o negativamente. Respondiendo directamente a tu pregunta, en mi caso no. En mi caso, mi entorno no ha sido lo que me ha hecho diferenciar, sino yo creo que tenemos un gen innato. Pienso, eso también me estoy tirando un poquito a la piscina. Tenemos un gen innato que hace que lo desarrollemos en mayor o menor medida. Y quizás yo nací con ese gen emprendedor y mis hermanos saliendo de la misma cuna,
pues no nacieron con ese gen. Esto se ve que no es desde pequeño, esto lo tienes, tiene un don. Exacto. Ponémoslo fácil para los jóvenes de hoy, porque la mayoría te dan consejos, no, porque me han quedado no sé qué piso, no sé invertir. No, ponémoslo fácil, no digo 1.000 euros, tienes 10.000 euros hoy en día en España. ¿En qué te gustaría invertir para que dices, ok, me da rentabilidad? A ver, tenemos las redes sociales. Hay una frase que antes utilizamos que era renovarse o morir. Hoy en día, y vosotros sabéis mucho más que yo de marketing digital, cambiaremos la frase renovarse o morir por diferenciarse o morir. Entonces, yo lo que haría sería buscar un nicho particular y muy concreto, centrarme en ese nicho, invertir esos 10.000 euros, o no todos, una parte de ellos, en trabajar un proyecto que vaya en esa línea. Pongo un ejemplo. Yo ahora, por ejemplo, mi nicho como entrenador personal, mi nicho es un nicho muy concreto. Yo busco hombres, varones, no me interesan las mujeres, en el buen sentido de la palabra, mayores de 40 años, no quiero trabajar con adolescentes ni con niños de 20 o 25 años, no es el perfil que yo busco, que sean, además, no quiero que sean funcionarios ni que sean asalariados, quiero que sean autónomos, porque ahí hay una diferenciación económica normalmente, el autónomo, el emprendedor, el empresario, tiene un margen económico normalmente, evidentemente esto es corregible, más amplio que el que tiene un sueldo y que tiene unas obligaciones. Entonces, centrarme en un nicho. Contestando a lo que respondes, a ese joven emprendedor le diría, busca qué te gusta y qué te apasiona, eso es importantísimo, no hagas algo que no te gusta, y dentro de lo que te gusta, céntrate en un nicho concreto. ¿Te gusta el mundo de la nutrición? Perfecto. Pues céntrate en un tipo de nutrición ecológica, no me lo estoy inventando, ¿no? Que no esté explotado y que sea un producto nuevo. Creo que a día de hoy el diferenciarse con algo nuevo es más fácil triunfar que no el repetir lo que ya sabemos que funciona. Buscar la diferencia. Chisco, ¿por qué el culturismo y no otro deporte? ¿Por qué el culturismo? ¿Y cómo fue tus inicios en el culturismo? Pues Luis, al igual que tú, a otro nivel, yo no jugué ni con el Real Madrid ni con el Real Mallorca, pero yo vengo del mundo del atletismo y del fútbol también. Entonces, como la mayoría de nosotros, siendo jovencitos, siendo un chico muy delgado, necesitaba ganar masa muscular. Eso por un lado. Eso es lo que normalmente cuento en las charlas. Pero a vosotros, al público que nos está escuchando, voy a contarles una versión, creo que más potente y más interesante. Y es que, y cuesta reconocerlo, por eso os digo que voy a desnudarme un poquito ante vosotros. Se agradece. Yo creo, ahora que soy adulto y que puedo hacer un poquito de recapitulación, que probablemente yo siempre fui el bajito de la clase, el enclenque, el poquita cosa, y probablemente dentro de mí había algún tipo de complejo. Y una forma de superar ese complejo era muscularme. ¿Por qué os digo esto? Porque lo fácil es decir lo que hemos dicho todos. Me inspiré en Arnold, en Rocky. Chisco, eso te honra, quiero decir, eso es una realidad por la que mucha gente, aquí hemos tenido grandes luchadores de artes marciales y yo conozco. El propio Jimmy Atienza lo dijo, que ese fue el motivo que empezó a hacer deportes de contacto y esto porque se sentía amenazado para solucionar ese miedo. McGregor decía en su fabuloso documental que yo aconsejo a la gente que Buenísimo. lo vea, precisamente decía O'Connor que empezó en los deportes de contacto cuando nadie hacía MMA en Irlanda, en Dublín, donde vivía, porque él vivía en un barrio muy complicado, muy conflictivo, y esa seguridad que le daba el saber MMA, artes marciales, pues le daba seguridad en la calle. Claro. Quiero decir, es lo que tú dices es desnudarse, pero creo que es el motivo por el que muchos, sobre todo de culturistas, en mi caso también de baja estatura, hemos empezado a hacer pesas. A lo mejor no llamémosle complejo, pero como una reafirmación, como para decir, oye, aquí me vais a respetar o me voy a hacer respetar. Exacto, exacto. Yo pienso que, y claro, si esta entrevista me la hacéis hace 15 años, a lo mejor ni siquiera era consciente. Pero porque el ego, 15 años atrás, tanto en ti como en mí, nos podía más. Y luego hablaremos del tema del ego, porque es muy importante. Muy bueno. Porque muy la bueno. gente asocia un ego desmedido al culturismo. Cuando yo he conocido jugadores de golf, empresarios
contrarios, gente que hace squash con muchísimo más ego y más narcisistas que el culturista Por más narcisista. Eso lo hablaremos. Entonces, bien. eso creo que es. Pues yo pienso que eso fue en parte ese inicio. Y sí que he de decir que yo empecé, además tengo la fecha 3 de marzo de 1990, y diréis, ¿y por qué recuerdas esa fecha? Porque recuerdo que me hicieron una tarjetita, evidentemente no existían ni los ordenadores, sino que te hacían esa tarjeta manual en el gimnasio Mundo, que es un gimnasio que ya no existe, de Jordi Badía. Y recuerdo 3 de marzo de 1990, que yo tenía pues 16 añitos. Tuve que esperar a los 16 años porque además no te dejaban entrenar con menos de 16 años. Todavía sigue vigente esa norma. Exacto, exacto. Y me enamoré. O sea, fue un flechazo, un amor a primera vista. Y yo recuerdo que siendo un adolescente ya me empecé a interesar muchísimo por la teoría, por aprender sobre nutrición. Machacaba al que era el dueño del gimnasio y me regaló unas fotocopias de un libro donde estaban unas tablas calóricas, y yo en mi cuaderno de cuadrícula me apuntaba las comidas, las kilocalorías, cuántos gramos de proteína. Y estamos hablando que era un adolescente, que no es lo común. Y yo ya tenía una preocupación dentro de mi ignorancia, porque no tenía ni idea, pero tenía una preocupación ya sobre todo por la alimentación y por ser un estudioso o intentar aprender sobre técnicas de entrenamiento, y todo eso ya empezó desde el primer momento. A mí me gusta mucho tu mensaje, Chisco, porque yo es un mensaje que tanto en nuestro canal, Eclépticos, como en los seminarios y todo, siempre pongo 3 cosas muy importantes para la superación personal. La empoderación, que estarás de acuerdo conmigo, la autodisciplina y el autoconocimiento. Creo que cumples tú, eres un ejemplo precisamente, y yo creo que la gran mayoría o la totalidad de la gente que triunfa en cualquier faceta de la vida tiene muy marcadas esas 3 facetas. Totalmente, ¿no? totalmente. Son básicas, son básicas. En mayor o menor medida, muchas veces inconscientemente, pero sí, están ahí presentes. ¿Qué sensaciones fueron las primeras? ¿Incremento de fuerza, incremento de masa muscular? ¿No parabas de mirarte en el espejo, me imagino, como adolescente que eras? Pues yo era un adolescente muy debilucho en el sentido de que, y os vais a reír, ¿no? Normalmente, yo me imagino a Luis Vidal el primer día que entra en el gimnasio y le pone la barra de 50 kilos de press banca y se hace 10 repeticiones. A mí me pusieron la de 30 y el monitor que había en ese momento se dio cuenta que era demasiado peso y tuve que ir a los pesos de las chicas. Y empecé haciendo press banca con 10 kilos. Entonces, evidentemente, nunca he sido, y lo hemos hablado alguna vez, Luis y yo, nunca he sido un culturista fuerte en cuanto a manejar kilos. Entonces dije, vale, cuando hablamos de potencial, vamos a explotar nuestras potencialidades. Si la fuerza no es mi punto fuerte, pues vamos a ver de qué manera exploto mi potencial. ¿Cómo? Pues con la intensidad del entrenamiento, buscando otras facetas y, sobre todo, Luis, la técnica desde el primer momento. Eso es, porque yo que te he visto técnica. entrenar, tu técnica es impoluta, siempre has movido los pesos muy lentamente, y ahora poco a poco me estás contestando, porque sabes que cada uno Guti tiene su visión de cómo crece el músculo, cada uno tenemos nuestra visión, y yo cada vez mi visión es más ecléctica. O sea, antes yo también era un partidario que creía que si no se hacía sentadilla profunda con 200 kilos, no era nada. Era un talibán, era un yihadista de mi visión. Lo sé. Y ahora me he dado cuenta que eso es un error con la edad. Dicen que el sabio aprende de los errores de los demás y el necio no aprende ni de los suyos propios. Yo sabio no he sido, tú sí que has sido, porque has sabido sacar tu máximo potencial de hipertrofia, de crecimiento muscular, sin tener que recurrir a cargas muy pesadas ni a entrenamientos de potencia. ¿Cómo crece el músculo? En tu caso, ¿cómo crece el músculo? Es una gran pregunta, y la segunda parte de la frase de tu pregunta es la clave. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que individualizar. O sea, no hay una teoría de decir, no, hay que entrenar pesado o el tipo de entrenamiento adecuado es el heavy duty. Si tú puedes entrenar pesado, entrena pesado. Pero si tus características morfológicas, tu fisiología, no te permite entrenar así, tienes que buscar la alternativa. Pongámonos como ejemplo ahora, Luis, que ya somos culturistas maduros, máster, remaster. Requete máster. Ojalá yo pudiese hacer sentadilla con 200 kilos profunda, pero mi físico no me lo permite. Entonces, tengo 2 opciones. Una, frustrarte, frustrarme, que no está...
que es ridículo, eso no sería de un culturista inteligente. Y no formaría parte de, como decía Claro. Arnold Schwarzenegger, la derrota no es una opción. Tú esa opción no... No la contemplo. Entonces, busca una alternativa. Y a lo mejor la alternativa está en no hacer sentadilla porque mis vértebras y mi rodilla derecha no me lo permite, sino buscar una forma de hacer prensa de 45 grados con una técnica concreta que me sirve a mí. Lógicamente, yo entreno a más personas. Entonces, mi trabajo es descubrir de qué manera podemos estimular tu tipo de fibra muscular. Y eso dependerá de cada individuo, de su complexión, de su morfología, de fijarte qué tipo de muñecas, qué tipo de tobillo, qué tipo de articulación tiene. Evidentemente, el que puede entrenar pesado, a él le va a funcionar. El que no puede entrenar pesado porque tiende a lesionarse, un Flex Wheeler, que lo conocemos por tener ese físico con articulaciones finas, pero que no era un hombre que entrenase pesado, pues consiguió sacar el partido a su físico buscando otra alternativa. El heavy duty de Dorian Yates le sirvió a él, pero quizás no sirva a todo el mundo. Contestando a lo que me preguntas, que siempre me voy por los lados, buscar lo que funciona a cada uno. ¿Y cómo se encuentra? Muchísimas veces, por desgracia o por suerte, con el ensayo-error. Prueba-error. Necesitamos tiempo. El gran inconveniente es que a día de hoy, siempre, no vamos a decir que solo ocurre ahora, siempre ha sido así, pero ahora más, la prisa. Tú no puedes probar un sistema de entrenamiento 4 semanas y hacer una valoración. Puedes tener una evaluación de sensaciones, de cómo te estás sintiendo, pero tú no sabes si ese sistema va a funcionar a medio y largo plazo. Necesitas tiempo. Y a día de hoy pienso que uno de los errores que cometemos es no darnos un plazo mínimamente adecuado para ver resultados. Yo tengo una pregunta fuerte Bueno, para los dos. ¿Cuándo es el mejor momento para retirarse? Es una pregunta complicadísima. Y creo que Luis y yo vamos a coincidir en algo, porque quizás de todo lo que es una carrera culturista, hablo de culturismo, podemos generalizarlo a otros deportes. Si veis, por ejemplo, el documental buenísimo de Pau Gasol, es una auténtica flipada, a mí me encantó, y habla de eso, ¿no? De cuándo retirarse del baloncesto profesional habiendo jugado estando en lo más alto. Los jugadores de la NBA, perdona que ahora me salga, pero lo pongo como ejemplo. Los jugadores de la NBA, los estudios, las estadísticas dicen que el 80% se divorcian cuando se retiran. Y tú dices, hostia, ¿y esto por qué ocurre? Yo sé por qué ocurre, porque yo soy deportista de élite y sé que cuando te falta ese fuego interno de la competición, que al final es lo que nos enamora, es lo que nos engancha a Luis y a mí y al resto de compañeros, sientes un vacío dentro de ti enorme. Yo en el año 2020 me retiré oficialmente. Además lo hice encima del escenario, ganando el Campeonato de España absoluto de la NPC. Me dejaron el micro y dije que me retiraba. Y os prometo que yo en ese momento lo hice con la mano en el corazón y convencido. Pasaron 2 años y yo sentía un vacío dentro de mí. Y tengo la suerte de tener la mujer más maravillosa del mundo que Chisco Serra pueda tener. Y me decía mi mujer, cariño, ¿por qué no vuelves a competir? Y yo, ya, pero es que me he retirado. Y me dice, ¿y? ¿Qué es eso de retirarse? Tú eres feliz compitiendo y yo quiero verte feliz. eso es una demostración absoluta de amor. De amor absoluto, Luis. Mira, por eso, de se me amor van a absoluto, saltar las lágrimas, te voy a decir tío. por qué. Porque normalmente nuestras parejas todas quieren que nos retiremos para tener más tiempo hacia ellas, Claro. porque saben la obsesión que supone la parte obsesiva que es la competición. Eso es una prueba de amor muy fuerte, ¿eh? Es amor absoluto. Incluso, como tú bien dices, dejar de lado su propia felicidad para verme a mí feliz. Pues así fue. Volví a prepararme, volvimos a hacer una prueba con mi preparador Fran Spin, que es preparador o ha sido preparador de ambos, el mejor preparador que podamos tener. Y la mejor persona que te Y la puedes mejor encontrar. persona. Y nos pusimos una nueva meta que era, si volvemos a lograr un físico competitivo, subimos. Si no, no. Eso hizo una cosa muy interesante y es quitar presión. Porque muchas veces, yo hoy en día con la presión social y de las redes sociales, la presión mediática, es un arma de doble filo. Quitamos el factor presión y volví a competir. No estoy contestando a tu pregunta. ¿Cuál es el momento? El momento es cuando pierdes la ilusión por competir. ¿Y cuándo es eso? Puede ser a los 30, Wow. a los 40
o a los 70? Pues Johnny, mi respuesta es precisamente, ya la ha anticipado Chisco, es precisamente cuando ya no tienes ese fuego interno, Exacto. ese deseo de superarte a ti mismo, porque en la competición, yo al menos en mi parte, y creo que también por parte de Chisco, es una batalla contra uno mismo, Totalmente. contra el principio de comodidad que tenemos, realmente, porque la competición supone una etapa rigurosa, para unos más, menos, una etapa de cardio, de restricción calórica, de no disfrutar de los alimentos, de tener menos energía. Entonces, cuando ya no tienes esa llama, ese deseo de superarte, y cuando te das cuenta que ya no puedes demostrar una versión por lo menos aceptable de uno mismo, porque todo Exacto. también va en relación Sí, a la sí, edad. sí, 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 Hay que sí. tener muy claro eso. La edad es un factor determinante y no es la misma la capacidad del físico bueno, en la etapa tuya, yo recuerdo mi mejor momento fue con 46, 47 años, que coincidimos en Sapri, el Mister Universo, pero sí que es cierto que a partir de determinada edad el cuerpo ya no recupera igual, vas acumulando lesiones, las sensaciones no son las mismas y eso es un principio de realidad. Entonces, en cuanto ese principio de realidad pueda, con esa llama y ese deseo, será el momento que diga, bueno, pues se acabó. Eso es muy personal, no quiero faltar de respeto, es mi curiosidad, yo pienso que pasa también en nuestro día a día para todo. ¿Qué es que cuesta más cuando envejecemos y no aceptamos esto hecho? ¿Es esto que duele más? ¿O te ayuda a empujarte más, decir, ok, puedo mostrar a la gente que puedo todavía? Es muy personal, Johnny, no quiero faltar de No, respeto. no, no, Johnny, que va. Johnny, hoy estás sembrado con las preguntas, me encanta. No, parte más que te duele cuando te miras al Sí, espejo sí, y sí, dices, sí. yo no era así, Vale. perdona. No. La pregunta es buenísima. Hay una parte que nos cuesta aceptar, ¿vale? Eso no vamos a negarlo. Y yo, por ejemplo, a día de hoy intento ser muy objetivo conmigo y también tengo a mi mujer, como decíamos antes, que es mi espejo objetivo, porque cuando nos miramos al espejo muchas veces no vemos la realidad. La imagen que proyectamos en el espejo no deja de ser una imagen subjetiva y depende mucho de nuestro estado de ánimo, de nuestra adrenalina, de todas las hormonas liberadas. Cuando tienes una persona que te dice las cosas, y a veces no nos gusta, Sí. pues a veces nos duele, pero en mi caso ha sido un motivo para decir, tengo que volver a conseguirlo. Me hice una camiseta que hoy he traído, no sé si se verá en cámara, una camiseta que pone Hit Story, un poco porque hoy he venido a contar mi historia, la historia de XS, la historia de Chisco Serra. Pero tengo una camiseta que me hice en mi comeback cuando volví después de ciertas enfermedades que tuve, que luego, si queréis... tenemos que hablar, fundamental. Y es un dibujo de mi hija, que estaba recién nacida, y la camiseta pone, lo volviste a hacer, papi. Wow. Es una frase que me llenó, porque decir, cuando parece que todo está perdido, que ya tienes que retirarte, tienes que abandonar tu sueño, incluso a veces tu sueño inacabado, porque yo tenía algunas cuentas pendientes, dentro de mi fuero interno tenía ciertas cuentas pendientes y no quería retirarme, pero me veía obligado, era como una batalla con mis demonios internos. Esa camiseta fue la forma de inspirarme y decir, puedo volver a hacerlo, tío. Puedo volver a hacerlo. Y tengo que levantarme cada mañana con la ilusión, desde las 6 o las 5, la hora que sea, que me subo a la bicicleta, me he tomado el café y hago todos mis protocolos hasta que me acueste para demostrarme a mí mismo, porque al fin y al cabo no hay que demostrar a los demás. Primero demuéstratelo a ti. Y una vez que te lo demuestres a ti, si quieres, ponlo sobre la mesa para que el resto del mundo pueda verlo, pero primero demuéstratelo a ti. Yo siempre digo una cosa, no expliques tu filosofía, vívela y ¿Ya está? aplicándolo, quiero decir, Totalmente. cuando uno realmente con hechos confirma las cosas, no hacen falta las palabras, no hace falta hacer palabras. No hay que explicar las filosofías, sino hay que aplicarlas en uno mismo y ese es el mejor ejemplo. Totalmente. Movimientos se demuestran dando, ¿no? Frases hechas, frases pero que son así. son muy ciertas, son muy ciertas. No sé si hemos contestado o si he contestado por mi parte un poquito a tu pregunta. Sí, pues yo pienso que eso es lo que duele más. El paso del tiempo, Fuera del deporte y todo, es nuestra lucha interna día a día. Totalmente. Aceptar. Podemos aplicarlo a todos los Os deportes. digo, no era falta de respeto, En absoluto, eso es una- curiosidad y es algo que de verdad... Es una realidad y yo quería decir a raíz de esto que el culturismo o el deporte de fuerza es la base de todo, es una panacea.
una panacea para el empoderamiento, para la autodisciplina, para el autoconocimiento. O sea, el culturismo nos ha dado muchísimo. Muchísimo. Nos ha dado muchísimo porque te forja en hierro. Lo que hay que saber, Chisco, y ahí uno la pregunta, el culturismo sabes que ha hecho que la vida de muchos lleguen a un caos, incluso a la muerte, un desastre, por esa obsesión por el culturismo. Yo siempre pienso que el culturismo, que tú eres un ejemplo de ello, hay que saber utilizarlo, no obsesionarnos con el culturismo, sino saber sacar partido a este maravilloso deporte. Cuando se convierte en una obsesión, en una vigorexia, en una obsesión de ser un monotemático, porque no hay nada más terrorífico que quedar con un chaval que solamente te hable de sus bíceps y de cómo congestiona el tríceps. Eso es terrorífico. Terrible. ¿A que sí? Cuéntanos. Pues has dado en el clavo con una palabra. Y no quisiera que nadie se ofenda, porque a día de hoy... hay mucho buenismo, hay se ofende mucho... la gente. Claro. Sí, bueno, da igual, yo lo suelto. Y el que se quiera ofender, la palabra obsesión se ha puesto de moda. Yo he vivido un culturismo obsesivo. Todos lo hemos vivido. Si nos vamos 10, 15, 20 años atrás, porque son muchos años los que llevamos, 33 en mi caso, y hubo un momento de mi vida que, debido a una enfermedad que sufrí, que tuve que cambiar... Vamos a decirlo. Tuve un cáncer. Un cáncer de piel, ¿no? Un cáncer de piel. Me encontraron un melanoma. Yo pensé que eso no era nada importante, pero bueno, me tuvieron que operar de urgencias porque, haciendo un breve resumen, el problema que puede tener un melanoma es que no sabes la profundidad que pueda tener. Entonces, una vez coge profundidad, se puede extender fácilmente a través de los ganglios y atacar un órgano delicado. Y eso es, por ejemplo, que hoy estáis conmigo charlando, yo estoy aparentemente bien, me detectan un melanoma, o no me lo detectan, mejor dicho, y cuando me doy cuenta me ha llegado al páncreas. Y dicen, hostia, pero si Chisco estaba el otro día... Me pongo a mí de ejemplo, tocamos madera, pero eso puede ocurrir. Entonces me tuvieron que operar de urgencias. Esa primera impresión cuando te dicen, porque eso a mucha gente se rompe, se desmorona. Es un cubo de agua... Iba a decir fría, congelada, Luis. ¿Por qué? La primera pregunta que te haces cuando te ocurre esto es, y con todas las personas que he hablado, todos coincidimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Claro. Dices, bueno, sí. ¿Qué le pasa a Johnny? ¿Qué le pasa a Luis? Que yo le daré ánimos, pero que lo vivan ellos, no me jodas a mí la vida, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Luego, tienes una serie de fases. Evidentemente, hay que pasar una operación, una recuperación, y ahí empiezas a plantearte nuevas cosas y hay una fase de asumirlo, de decir, ya no te preguntas por qué yo, dices, pues a mí me ha tocado, ahora es el momento de superarlo y volver a nacer de alguna manera. Eso es un poquito lo que yo hice. Todo eso, como muy bien has comentado a micro cerrado, pasando una depresión. Es inevitable. Y esa depresión puede ser de unos meses, puede ser de unos años, incluso puedes no llegar a superarla. Eso dependerá mucho de tu forma de ser, de tu carácter. En mi caso concreto, quizás mi carácter, mi capacidad de superación ayudó a que esa fase fuese más corta. Entonces, tuve que reinventarme, pero no solo reinventarme, sino aprender a gestionar mis emociones de otra manera. Entonces, cambié la palabra obsesión por pasión. Se parecen, suenan parecido, pero significan algo muy diferente. Haz lo que te apasiona, pero no necesitas obsesionarte. Entonces aprendí a vivir un culturismo diferente, un culturismo más, utilizando una de las palabras de nuestro querido Francisco Espín, sostenible. ¿Qué significa un culturismo sostenible? Que puedo llegar al mismo punto, puedo lograr mi mejor condición, pero sin tener que... es decir, el camino que puedo seguir puede variar, sin obsesionarme con los horarios, con las comidas. Si un día no puedo hacer cardio porque tengo que viajar, no pasa nada, no pasa nada. Y además creerlo, convencido. Si un día tengo que comer en un restaurante y elegir un buen plato, pero ese plato no puedo pesarlo, no pasa absolutamente nada. Eso no me va a hacer perder una competición. Lo que me va a hacer perder la competición es obsesionarme en que eso me afecta. Pero si yo logro controlar que ese camino es el correcto y me va a llevar al mismo sitio, y de repente aprendí, por suerte,
aprendí a gestionar mis emociones, a vivir el culturismo de una manera pasional. No solo lo aprendí yo, sino que además eso lo pude de alguna manera también dar que aprender a mis clientes, a las personas que me rodeaban y sobre todo con mi familia. ¿Cómo ha sido con tu familia? Porque tú eres padre, eres el pilastro de una familia, ¿vale? Tienes que mostrar fuerza, ¿no? No puedes mostrarte, no que no puedes, pero duele mostrarte débil. ¿Entiendes? Que yo también soy padre de 2 hijos y no sé cómo... Claro, cómo mostrar esa parte... A ver, en mi caso, la familia tiene 2 partes. Mi familia, mis padres y mis hermanos, que nunca han aceptado el culturismo, nunca les ha gustado. A día de hoy, mis padres no saben que soy profesional del culturismo. No saben que competí hace 15 días en Tenerife. Ni siquiera lo saben. Tampoco me preocupa. He logrado, dentro de ese aprendizaje, he logrado que si hace 15 años me afectaba que mis padres no me diesen un abrazo o me felicitaran por mis logros, me dolía. ¿Y cuál es el motivo? Eso no lo sabía yo, Chisco, porque yo he visto a tu Claro, padre en tú los los has campeonatos. visto. Sí, los has visto en algunos campeonatos, Sí, en pero. Alcudia lo vi, sí, entre Pero ellos. ¿por qué es Alcudia? Vale. Porque se hace ahí, igual que Luis y yo hemos vivido, que creo que es algo que nos... Pero perdóname que te interrumpa, Sí. porque, por ejemplo, mis padres al principio no lo aceptaban, le vieron que era una locura mía de adolescencia, que Claro, me lo trincaba, típico, lo que me típico. trincaba los litros de leche del día y mi madre se enfadaba de, Sí, de lo que sí, gastaba sí, y que, sí. que me obsesioné en comer más huevos y esto, y les parecía algo raro. Pero ya una vez consolidada mi carrera, no a ir, pero sí que lo aceptaban y les gustaba, y mi padre, tú sabes, que siempre compartía mis triunfos y estaba orgulloso de 100%, ellos. ¿Por qué 100%. crees que en tu familia, tus hermanos y tus padres no aceptaron Pues, eso, Chisco? aunque, claro, tú has vivido momentos, Luis, como por ejemplo cuando el presidente del Gobierno Balear nos invitó. Claro, mis padres estaban ahí, pero estaban ahí realmente, y lo siento por ellos, estaban ahí porque era un homenaje del presidente. Pero realmente a ellos les hubiese dado igual que fuese por mis logros como culturista, como si hubiesen sido por jugar al ajedrez. Quiero decir, nunca les ha gustado el culturismo. Mi padre es del mundo del fútbol y mi madre quería que fuera tenista. Entonces, el que yo eligiera ese camino, que además es incompatible y es muy diferente, ¿por qué? Porque tenemos el factor nutrición, que otros deportistas no tienen que cuidar tanto. Y muchos estigmas sociales, Exacto. muchos estereotipos. Nunca les ha gustado. Sí que ha llegado un momento de la vida, Luis, en que han aceptado, pero eso no quita que, y como os digo, yo ahora cuando volví a competir, ni siquiera lo comenté. Competí en Tenerife y ellos debían pensar que estábamos de vacaciones. Y cuando el pasado domingo fuimos a verlos, fue mi mujer, cuando ya nos íbamos, que le dijo, por cierto, que sepas que tu hijo es profesional del culturismo. Y mi madre preguntó, ¿qué? O sea, ¿qué significa eso? Pero ya a tu edad eso, Ya, Chisco, no y lo yo valoras, te da le igual. dije, cariño, vámonos, que es domingo y nos espera la pizza casera y quiero disfrutarla. No, ya no quise perder tiempo, pero, y acabo, no me enojo por eso. No me siento mal ni me siento frustrado porque entiendo que somos de momentos diferentes, de una evolución diferente, entonces lo he aceptado. Yo, mira, a raíz de lo que comentabas, de lo que comentábamos de que el culturismo es un elixir de juventud, el culturismo y el deporte, pero en nuestro caso el deporte de fuerza, hipertrofia, ha salido un estudio de la Universidad de Harvard que hablaba que gente con sobrepeso y hipertensión, pero que hacía deporte, tenía mucha más esperanza de vida que una persona delgada, sin hipertensión y que no hacía deporte. Lo mismo pasaba con una mujer gruesa, con prediabetes, pero que hacía deporte, frente a una delgada que no hacía deporte. La relación es cada hora de deporte nos da 3 horas de vida. 3 horas de vida. O sea, es algo increíble. Creo que el deporte es fundamental. El deporte de fuerza es la base de todos los deportes. Es la que base. yo lo he hablado con maratonianos, gente que hacen carreras en montaña y lo saben reconocer. Totalmente de acuerdo. Y tenemos que, precisamente,
estar orgullosos de ser culturismo porque, como hablábamos en off, el culturismo es como la Fórmula 1 en el sector automovilístico. Todo se prueba. Los primeros culturistas, Reg Park, Reeves, etcétera, son los que empezaron con las dietas hiperproteicas, con el trabajo de fuerza, con todos esos hábitos que luego ahora médicos integrativos, holísticos, como el gran doctor Hernández, Miguel Ángel Peraita, el doctor Ernesto en Argentina, han sabido valorar esa labor que hemos hecho en el culturismo en pos de la salud del pueblo. ¿Qué te parece esto, Chisco? Es genial y en ese aspecto creo que hemos evolucionado mucho a bien, Luis, en el sentido de que si antes, para empezar, había muy pocos médicos que quisieran ayudarnos, tú te ibas a un médico y le explicabas tu situación y la mayoría te cerraba la puerta, ¿vale? A día de hoy contamos con grandes profesionales, algunos de ellos los ha citado. Quizás Miguel Ángel Peraita para mí fue el pionero. El número uno. Fue el número profesor uno. mío, Chisco, no sé si Exacto, lo sabes. sí, en sí, el sí, año sí. 92 en Hortos fue mi inspiración. Yo cuando vi a ese doctor de 120 kilos dando las clases en la pizarra. Fortísimo, y vi además. que- y Sí, vi con que el ese tríceps brazo. hacía así y el tríceps se quedaba un Increíble. minuto. Y dije, madre de Dios, Increíble. yo quiero ser como Miguel Ángel Peraita, pero no solamente de físico, sino ojalá tuviera alguna vez el 10% de la cabeza y de la mentalidad. Fue un pionero, Un el pionero, doctor Miguel un Ángel. pionero. Yo creo que Miguel Ángel abrió esa puerta a que a día de hoy contemos con el doctor Tony Estos son los Hernández. buenos médicos, medicina integrativa y Totalmente, holística. Totalmente. Incluso yo también trabajo con el doctor Carlos de Diego, que es cardiólogo. Grandísimo cardiólogo, sí. Y tenemos la suerte de contar con estos profesionales que además están de nuestra parte. Y que nos valoran y que saben Totalmente. precisamente todo nuestro conocimiento y todo Exacto. lo que podemos aportar a nuestros clientes, amigos y a la sociedad, Chisco. Totalmente. Y si me permitís, aprovecho ahora que hemos nombrado al doctor Hernández para darle las gracias porque fue la persona que, yo siempre digo, literalmente a mí me salvó la vida. Me salvó la vida en el sentido de que él no curó, no me operó del cáncer, sino que me ayudó a recuperarme en esa fase postraumática que yo pasé. Un grande. Es un genio, es una persona que le estaré eternamente agradecida y gracias a él, a día de hoy, sigo compitiendo y probablemente gracias a él, a día de hoy estoy aquí con vosotros charlando de esta forma. Y también creo que te ayudó mucho para que fueras padre. Totalmente. Hablando del doctor Antonio Hernández, digo por qué me salvó la vida. Porque me dio la posibilidad de conseguir mi mayor logro, que no ha sido logro deportivo, sino que fue el ser padre. Y dejadme, si me permitís, en 3 minutos Por favor. contarlo. Una vez operado ya del melanoma, revisiones, parece que todo está bien, pero como os comentaba, hay una parte post-traumática que caes en depresión. Y en mi caso, me ocurrió algo que no esperábamos, y es que mi sistema hormonal cayó. Es decir, imaginaros una gran central eléctrica que de repente está funcionando a 1000 por hora y de repente vas al gran diferencial, al cuadro, y lo bajas y se apaga y deja de dar corriente. ¿Cuál ha sido la razón por esto? La razón fue, 1, la enfermedad. 2, y si este tema no queréis comentarlo, luego lo cortáis, pero creo que también es importante el uso de farmacología en el pasado. Es interesantísimo y no lo vamos a cortar claro. de ninguna manera. O sea, aquí hablamos Perfecto. claros, es un espacio Te de honra libertad. que dices eso. Y te honra que seas sincero. Claro, hay que decir las Porque cosas. en el culturismo de alta competición es una realidad que Totalmente. se utiliza farmacología. Ojalá no tuviéramos que utilizarlo. Ojalá no. Entonces, claro, se juntaron 2 factores. El uso de la farmacología, que no tendría por qué haber afectado, pero a ese uso de farmacología le das un trauma, como es esa enfermedad, ese cáncer, entonces ahí hay un desajuste. Ese desajuste lo que provocó es que esa central eléctrica, como me gusta llamar a mí, a nuestro propio cuerpo humano, una central grandiosa que funciona en sinergia, todos nuestros órganos, de repente se apagara. Mi sistema hormonal dejó de funcionar. ¿A qué nivel? A todos. Mi cuerpo no respondía al entrenamiento. Daba igual si entrenaba pesado, ligero, cada día, daba igual lo que hiciera, no había estímulo. Mi cuerpo no respondía a la alimentación. Daba igual que comiese muchas calorías o pocas, no respondía a ningún estímulo.
La suplementación tampoco funcionaba, no funcionaba absolutamente nada. Y eso, evidentemente, me empezó a afectar muchísimo. ¿Qué ocurrió? Ese vacío que yo tenía, de repente se me despertó, porque yo creo que fue un despertar en mi interior, porque yo nunca, hasta entonces, no había pensado en ser padre. O sea, era algo que tenía descartado. Mi mujer tenía ya a sus 2 hijos mayores, entonces, como muchos de nosotros, dices, bueno, esto lo vivirá otro. Se me despertó el instinto paternal y de repente había una sola idea que me obsesionaba en mi cabeza. Y ahí sí que vuelvo a utilizar la palabra obsesión. Y era ser padre. De repente me hago todas las pruebas pertinentes y debido a esa caída de la central nuclear, central eléctrica, me dicen que no puedo ser padre. Y entonces ahí fue cuando el doctor Hernández, haciendo un resumen, me ayudó. Tuve una charla muy intensa con él, le expliqué mi situación y me dijo, Chisco, vamos a conseguirlo. Va a llevar trabajo, va a llevar esfuerzo, no va a ser un proceso fácil, vas a sufrir, pero podemos conseguirlo. Y así fue, en un tiempo récord. ¿Sufrir por qué? Sufrir emocionalmente. Emocionalmente, vale. Claro. Imagino también emocionalmente y que con un tratamiento acorde para esos Claro, requisitos. Claro, es un tratamiento que Exacto. HCG, eso es... Exacto. Ahí, si me permites, profundizo un poquito más. Sufrir en el sentido de que, claro, tú has sido un deportista de élite con un físico y una imagen corporal, vas a tener que prescindir de ese físico y de esa imagen primero para curarte. Y curarte significa hacer los protocolos con los fármacos y el tratamiento necesario, pero también tener un declive físico. Y ese declive físico, en ese momento no estás preparado para vivirlo y tienes que prepararte mucho mentalmente. Sí, porque digamos que son tratamientos donde la acumulación de grasa es mayor, porque no dejan de ser el HCG, el pergonal, o sea, una serie de sustancias que retienen... Claro, incluso Luis, a nivel nutricional te puedo hablar de que la ingesta de grasa era enorme. O sea, era mejor tomar 7 o 10 cucharadas de aceite de coco diarias. Porque hay que decirlo que precisamente ese colesterol y tener un porcentaje de grasa mínimo ayuda precisamente a producir hormonas sexuales. Exacto. Tal cual. Entonces tienes que borrar de tu imagen corporal y centrarte en tu recuperación. Y además con la incertidumbre que no sabes cuánto tiempo. Porque tú, si tú tienes una meta como es una competición, dices, mira, voy a sufrir, pero dentro de 16 semanas tengo un evento. Y luego ya veremos. Pero aquí no tienes fecha. Aquí solo tienes 4 semanas. Revisión. Estamos igual. 4 semanas más. Y así, sabiendo que el tiempo puede ser pues de 16 meses, 24 meses, y eso se puede hacer muy largo a nivel emocional. En mi caso tuve la suerte de que en un tiempo récord, que fueron solo 13 semanas, mi eje respondió de forma radical. Espectacular. Eso también es señal de que realmente esa farmacopea no te había producido tanto daño, sino que era un tema cognitivo, emocional, un bloqueo que cuando se fue ese bloqueo se solucionó, porque cuando hay un problema hormonal serio, este tipo de tratamientos de fertilidad pueden durar años. Dejarte una verdadera... Te lo digo porque... O no recuperarse, Luis. O no recuperarse directamente, porque está aquí el Instituto Balear de Infertilidad, precisamente, tratamientos muy caros y que luego no te dan otra opción que in vitro o... Exacto, has dado la clave. Claro, una vez logramos esto, uno puede pensar, entonces es cuando puedes recapacitar y decir, pues es cierto, realmente la farmacología no me afectó tanto negativamente, fue un punto en contra, hay que reconocerlo y lo dejamos ahí, pero realmente en mi caso fue más el trauma postoperatorio y lo que es lo que la enfermedad en sí. Y eso hizo que la recuperación fuese mucho más rápida. Chisco, ¿qué te enseñó el padecer cáncer? ¿Ser un superviviente o superar un cáncer? ¿Qué te enseñó? Muy buena pregunta y sin duda me enseñó a apreciar cada momento de la vida. De una manera Vivir que el antes, presente, esa mentalidad estoica que siempre defendemos. Totalmente. Vivimos, y cuando hablo de vivimos estoy generalizando, y yo era una de las personas que vivía de esta manera, pensando en el futuro a largo plazo, ¿vale? En lo que haré, y aprendí a vivir, y desde ese momento os prometo que tanto mi mujer como yo vivimos de esta manera. ¿No os imagináis a día de hoy
en el 2023 la cantidad de proyectos que tenemos sobre la mesa de cosas que nos gustan. O sea, este año hemos estado ya en Disney, el año pasado estuvimos en Las Vegas viendo el Mister Olympia, tenemos programado en noviembre un crucero, ahora nos queremos ir una semana al fresco, a los Pirineos. Ella va a hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, mi mujer tiene 54 años, no se le había pasado por la cabeza. Y dice, quiero hacerlo. Una cantidad de proyectos que de otra manera siempre los vas posponiendo. Y dices, no es el momento, el año que viene, ¿cuándo? Y el año que viene quizás es tarde. Y aprendí eso, Luis, contestando a lo que me comentas. Aprendí que mañana puede ser tarde. Que si puedo venir hoy a una entrevista a Eclécticos Worldwide, no espere al mes que viene porque ahora estoy muy liado. No, no, no. Busquemos el hueco cuando nos escribimos hace pocos días y tú me dijiste, tal día, tal hora. Vale, puedo. Y si no hubiese sido ese momento, un momento muy cercano, porque no quiero perder la oportunidad de estar aquí con vosotros y contar mi historia, porque el mes que viene quizás es tarde. Y eso es lo que me enseñó la enfermedad. A día de hoy, doy gracias, yo lo digo con la mano del corazón, que es una de las mejores que me ha pasado, es pasar una enfermedad de este tipo, porque me ha cambiado totalmente el chip. En dos motivos. Uno, el que os acabo de decir, el vivir el presente y disfrutarlo, evidentemente dentro de las limitaciones. O sea, si me tengo que ir de viaje no puedo ir en primera clase, pero puedo viajar. Puedo viajar. Digo viajar porque es algo que me gusta. Y si quiero cambiar el coche porque el RS7 me he cansado de él, me compro otro. Si me lo puedo permitir. Si quieres cambiar. Estoy en ello. Pero bueno, eso lo cuento luego. Y la otra cosa es darme lo que nosotros, mi mujer y yo decimos, nuestro pequeño gran milagro. Si yo no hubiese padecido esa enfermedad, probablemente no hubiese sentido ese hueco, ese vacío interno que hubiese despertado ese chip, ese instinto paternal, y a día de hoy no tendría lo más importante de mi vida, que es mi niña, que es mi hija. Sin duda, Chisco, sin duda. Entonces, al final os dais cuenta de que todo ocurre por alguna razón. Y yo tenía que pasar esa enfermedad para que todo haya ocurrido y a día de hoy esté con vosotros aquí charlando tranquilamente y contándolo. Hay que saber aprender, como decía Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso y las es. piedras del camino son las que te van a educar. Muy Eso no bien. lo dijo, pero lo añado yo. Chisco, para mí es la primera vez que nos vemos, te conozco, se nota que eres una persona feliz, tienes una buena vibra, como se dice, se nota que eres muy orgulloso de lo que has hecho. Mi curiosidad ahora es, ¿puede ser que el hecho de los padres que no aceptan ser un culturista ha sido como una semilla? Te voy a mostrar que yo puedo. Te digo eso porque yo así empecé YouTube. La persona más querida, nadie creía en mí. Digo, ¿qué es YouTube? ¿Qué haces tú, tío? No es para ti. Y para mí me he creado algo, digo, vale, te voy a mostrar que lo voy a lograr. Puede ser que, no sé si a ti Sí, también, puede sí. ser que a vosotros ha pasado lo mismo, ha sido un empuje en esa disciplina, cuando no podía más, me recordaba este momento, digo, vale, le voy a mostrar que puedo, lo voy a lograr. Te lo digo en dos palabras. Sin duda. Sin duda. Totalmente convencido. Eso va mucho con la forma de ser. Si tú eres una persona a la que le gustan los retos, y como comentaba Luis, cuando en ese 2018 le dijeron retírate o habrá gente que le afecta negativamente y se hunde. Personas como Luis, personas como yo, eso nos despierta y decimos, ¿qué? Por supuesto. Entonces, en mi caso concreto, el no tener el apoyo no ha sido negativo, sino todo lo contrario. Ha sido positivo en ese afán de superación personal. ¿Y sabéis algo? Cuando un proyecto me cuesta llevarlo a cabo, y como todos, ¿no? Todos tenemos momentos de flaqueza que dices, ¿me merece la pena hacer esto? Lo podemos aplicar a todo, lo podemos aplicar hasta querer triunfar en YouTube, que intentas y dices, hostia, no te... Hay algo que yo me aplico que si a las personas que nos están escuchando les puede servir, y sobre todo los que somos padres, y me entenderás muy bien, habrá un momento de la vida, mi hija es muy pequeñita aún, no sé tus hijos qué edades tienen. 8 y 4. 8 y 4, estamos ahí entonces. Pero serán adolescentes. Y habrá un momento en que irán al instituto,
querrán dejar los estudios, querrán dejar de hacer algo o dirán, no puedo lograrlo, no puedo hacer esto. Y yo desde muy pequeña, a mi niña, por ejemplo, con la natación, cuando me decía, es que no puedo nadar, no puedo llegar hasta ahí, yo le he intentado inculcar el que sí que puedes, porque papá pudo y por eso tú estás aquí. Entonces intento inculcar de que no quiero dejar proyectos a medio cerrar, quiero acabarlos, quiero luchar para ser el ejemplo, en este caso, para mi hija y poder decirle, yo pude hacerlo, me costó, entonces tú también puedes. Eso, no sé si me explico, Sí, es un sí, poquito claro. una forma de... Lo es muy importante lo que dices. Un de- padre débil crea un niño débil. Exacto, Y la niña más porque tú eres exacto, soy su se va a figura. casar con una figura que ha visto en su padre. Totalmente. Es así. Totalmente. Lo has expresado mejor que yo. Pero estoy convencido. Y a veces, cuando yo flaqueo, me autoimpongo, en el buen sentido de la palabra, no es una imposición sana, de decir, vamos, Chisco, tío, eres el ejemplo para ella y tienes que demostrártelo. Primero a ti, pero también a ella. Tienes que luchar por tu pequeño entorno para conseguirlo. Intento trabajar de esa manera. Eso, cuando me preguntan, ¿cómo consigues estar? La típica pregunta, ¿no?, que nos hace Luis, en mi caso, ¿cómo consigues estar motivado a los 49 años? Pues no siempre estás motivado, pero utilizo esas herramientas que en mi caso funcionan. Evidentemente, cada uno tendrá que utilizar las suyas. En mi caso, esas herramientas funcionan para decir, bueno, hoy quizás no me apetece hacer cardio a las 6 de la mañana, pero dale, dale, porque tienes cosas que hacer, tienes cosas que demostrar. Es una fórmula que a mí me sirve. Pero como padre sabes que cuesta más. Cuando tu niño se hace daño, a ti te duele más que él. Más que, por Y no supuesto. tienes que mostrarlo. Lo dices, no, lo vas a lograr, lo puedes. Y esto cambia cuando tienes 1, 2, 3 hijos. Con el segundo yo lo noto, se cae. Claro. No, tranquilo, ya puedes. Y él Sí, sí, es diferente. sangrando. Esto nos cuesta más a nosotros como Por padres. supuesto, por supuesto. Chisco, ¿te arrepientas de algo? No, y diré por qué. Es importante. Porque todos los errores que he cometido en el pasado, que son muchos, me llevan al momento presente. Y soy de los que piensa que cuando vemos la típica película, ¿no?, de viajes en el tiempo, de que si cambias algo del pasado, el presente será diferente al que tenemos. Entonces, yo no quiero otro presente que el que estoy viviendo. Os lo digo de verdad. Tú dirás, bueno, hay cosas que podrías mejorar. Siempre hay cosas, pero son detalles absurdos. Quiero vivir el presente que tengo, con los pros y los contras. ¿Que me he roto un bíceps? Quiero vivir con un bíceps roto porque ese bíceps roto también me ha dado un aprendizaje. Entonces, hay cosas que sé que hice mal, hay cosas que sé que me equivoqué, algunas de ellas he tenido la oportunidad de pedir perdón, eso es algo importantísimo. De verdad que la gente que nos esté escuchando le diría, atrévete a pedir perdón porque vas a lograr una paz interna muy grande. No vivamos con rencor. Sé que parece esto un sermón eclesiástico, No pero... lo es, además no lo es porque doy fe que tú lo hiciste, porque tú y yo tuvimos hace unos Cierto, años un enfrentamiento por una tontería, Una de un tontería, artículo de sí, periódico una tontería. que en ese momento mi hermano lo Exacto, con cubría. tu hermano. Tuvimos una tontería que eso hizo que esa bola se fuera pues como una pequeña enemistad, un enfrentamiento, algo Absurda, muy además. tóxico. Totalmente. Y tú, con la mayor de las humildades, diste por zanjado esto y a partir de ahí nuestra relación fue como es ahora. De mucho Totalmente. respeto, de amistad y todo. O sea, quiero decir, doy fe que no hablas por Es hablar. cierto, Luis. Que tú, No, recuerdo ese momento y mira, se me vuelve a poner la piel de gallina porque te agradezco. Quizás yo di el primer paso en pedir una disculpa porque se nos fue de las manos. Sí. Una tontería. También tuve la gran suerte de que Luis aceptó, porque lo más triste es pedir disculpas y que no te perdonen, ¿no? Entonces, pedir disculpas es sano y perdonar es también muy sano. Pero Chisco será de ahora, de 49 años, con una familia, con una hija. ¿Qué teme más en este momento? ¿De qué tienes más miedo en este momento? Tengo dos miedos, dos únicos miedos. Uno, me asusta tanto que no soy capaz de decirlo en voz alta. Tú eres padre y lo entenderás. No me atrevo a decirlo en voz alta. Y el segundo miedo, que está relacionado, es a morirme
y dejar solas a mi mujer y a mi hija. Ese es el mayor miedo que tengo, que me pase algo, que me pase algo. Últimamente estamos viviendo, Luis, lo comentábamos antes, que están pasando muchas desgracias de grandes deportistas, de todo, no de culturismo, ¿eh? Nosotros conocemos los casos de culturistas porque es lo que nosotros vivimos. Y además, lo que hablábamos, ¿no? Claro. Es vergonzoso que los medios solamente den cobertura cuando un culturista Cuando pasa la desgracia. se muera. Y Exacto. normalmente estas desgracias han pasado por un motivo que no tiene nada que ver con el culturismo. Entonces, ese es mi segundo gran miedo. Hasta el punto, mira, esto no lo he contado nunca, hasta el punto de que económicamente, esto no lo sabe ni mi mujer, yo no sé si mi mujer va a ver este podcast y si lo ve va a decir, ¿pero qué me estás contando? Chisco lo va a ver sí o sí. Pero hasta el punto de que, a ver cómo lo puedo decir, tengo unos ahorros por si me pasara algo, que a ellas les faltaría, lógicamente, les faltaría la persona, pero que económicamente no les faltase absolutamente nada para el resto de sus vidas. Ese es mi mayor miedo. ¿Qué opinas de esta nueva? Me van a dar mucho hate en esto, pero Da voy a ser igual, da sincero. De igual. esta nueva por internet, culturismo, OnlyFans. Luis dijo hace años, cuando en el tiempo de los foros, dijo una frase que me quedó marcada y que me la aplico constantemente cuando algo no me gusta. Cuando algo no me gusta, he aprendido a respetarlo, siempre y cuando a mí no me afecte directamente. Entonces, lo que tú hagas en tus redes sociales, a mí a lo mejor no me gusta, pero no me afecta. Y Luis dijo una frase que quizás, Luis, no te acuerdes, pero a mí me quedó marcada y es: el sol sale para todos. Es una frase que me quedó. Y fue una forma de decir, a ver, que cada uno haga lo que quiera. El que quiere hacer esto, el que quiere hacer lo otro, el que quiere el que quiere sacar partido a su imagen corporal, no me parece mal. Pero nadie da un mensaje a esto. Esto te voy a interrumpir, perdóname, Sí. porque muchísima gente hoy en día son muy felices. Mira cuánto gana, hace OnlyFans, esto, chicas, niñas, da igual. Pero esta gente no sabe el trauma que se está creando dentro porque la Totalmente. sociedad empuja de esta manera. Totalmente. Parece que es todo más transparente, pero esta gente no sabe que no se va a casar. Esto es la consecuencia después. Pero, Johnny, un poco. ¿cuál es el oficio más antiguo del mundo? Es la prostitución. Como yo digo y reafirmo esa frase. Pero yo he dicho por internet porque Sí, estás sí, mostrando sí, alguna sí, cosa. sí. Y Sí, sí, se entiende, es el se trabajo entiende. más antiguo del mundo. El mundo Muy y bien. es simplemente Sí, que es no, una que forma. No hablamos de la prostitución física. Sí, no, pero bueno, yo lo uno a decir que ya en la época de los griegos, de los romanos, existían prostitutas. No sé si esa palabra lo podemos decir, pero pondremos No, el no pi, pienso que verbo, no pienso y que porque en la Grecia clásica los hombres de poder tenían a honor decir que mantenían relaciones sexuales con chicos, con efebos. Sí, Era sí. lo más cool. Entonces, quiero decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Entiendo tu pregunta. ¿Qué opino? A mí no me gusta. El mensaje que están dando me desagrada porque afectará a nuestros hijos de alguna manera, de forma directa, en que ellos piensen que la vida es eso. Pero por otro lado, al final tengo que respetarlo. Como no puedo hacer nada por luchar, yo siempre digo, cuando no te gusta un contenido de un canal, crea el tuyo y explica lo que tú realmente te gustaría escuchar. Creo que la herramienta que tenemos, el poder que tenemos, es ese. Totalmente de acuerdo. No puedo hacer más que Pero eso. los jóvenes hoy en día le preguntas qué quieres hacer, te dicen youtuber, Claro. influencer, Claro. OnlyFans. Sí, es una realidad. Tienes que saber que todo esto tiene una consecuencia, un estrés, no es fácil. No es que si eres influencer es una dependencia emocional, esa dopamina tenerla continuamente. Mira, pero bueno. si me permitís, Luis, es que es un tema que daría para mucho, pero me permito hacer un inciso en la temática. Dentro del culturismo de competición lo estamos viviendo y pienso que a día de hoy hay muchísimos grandes atletas, que no dejan de ser grandes atletas, que se están añadiendo un estrés adicional con las redes sociales por mostrar todo eso que tú dices, que para mí es innecesario. ¿Vale? Entiendo que lo hagan, entiendo que viven de los me gusta, que viven de los patrocinios y y de los códigos de descuento, lo entiendo perfectamente. Yo les daría el consejo como
como atleta maduro que somos Luis y yo, les diría, baja un poquito el ritmo y disfruta más de tu culturismo. Pero claro, no deja de ser una opinión personal y entiendo que cada uno lo vive a su manera. Chisco, para terminar, desde tus conocimientos, de tu experiencia, creo que puede ser muy útil que me des un top 5 de suplementación natural útil para todo el mundo, sobre todo gente que haga algo de deporte de Muy fuerza y de hipertrofia, y luego tu filosofía y tu visión de lo que es lo más importante. Hipócrates dijo, para no tener que utilizar medicina, haz del alimento tu medicina para no tener que utilizar medicina. Lo he dicho al revés, no soy el ChatGPT-4, me equivoco, fallo más que una escopeta de feria. Eres humano, Luis. Soy humano, pero bueno, Totalmente. eso lo dijo Hipócrates, que era un verdadero filósofo y el creador de la medicina. Ojalá cogieran nota muchos médicos de estos que comían el coco a la gente, de que no tomaran sol, o que ahora dicen que no hay que andar por la playa porque te puede picar una medusa o te puede dar un golpe de sol. Para ellos no tengo ni el más mínimo respeto, porque el generar miedo deprime el sistema inmunológico y el generar miedo lo que provoca es una población débil, enferma y sumisa. Totalmente. Pues mira, mi top 3 de suplementación... Yo te había dicho un top 5. Sí. Yo pienso, y eso lo predico muchísimo, que primero es la salud. Es decir, si quieres estar fuerte por fuera, lucir un buen físico, primero tienes que estar bien por dentro. Para lucir un buen coche necesitamos que el motor, los engranajes y el aceite esté en perfectas condiciones. Sabemos que cuando falla el aceite del motor de un coche, el motor gripa. Por eso creo tanto en los ácidos grasos esenciales, concretamente más en el omega 3, pero podrían ser los ácidos grasos esenciales que además envuelven nuestras células y eso hace que vivamos. Ese sería el número 1. Luego hay otro que me encanta y es el acetilcisteína como precursor de glutatión, como antioxidante por antonomasia, el NAC. ¿Vale? Que además es curioso, vas a la farmacia y pronuncias la palabra NAC y no sabes lo que es. Tienes que decirles acetilcisteína y te dicen que solo te tomes uno para el resfriado. Bueno, es un... Nosotros tomamos dos, ¿no? Dos o hasta tres en algún momento. Y yo te digo, está tan rico encima cuando lo mezclas con la vitamina C Está genial. o el magnesio con potasio que enganchan, y más a dieta. Está genial. Entonces, por un lado, llevamos dos. Antioxidantes, el omega 3 y los antioxidantes. Y luego, si ya nos metemos un poquito en suplementación para el rendimiento deportivo, habrá quien cree mucho en el monohidrato de creatina. Yo no lo considero imprescindible. En cambio, sí que me encanta una buena proteína, un buen aislado de suero. Y alguien me preguntará, ya, pero es que puedes extraerlo de la alimentación. Cierto, pero hay momentos del día, como por ejemplo post-entrenamiento, que necesitamos recuperar todos esos aminoácidos. Y o bien aminoácidos esenciales o bien un buen aislado de suero de calidad. Ese sería mi top 3, haciendo un resumen. Lo único que añadiría, estoy totalmente de acuerdo contigo, es los aminoácidos esenciales, que creo muchísimos en ellos. Los tomo a diario, pre-intraentreno. Antes, después, intraentreno. Y también en situaciones donde la gente no tiene una dieta balanceada, porque está demostrado que ese cómputo total de aminoácidos esenciales inhiben esa sensación, la grelina, la leptina, las hormonas de hambre. Entonces es un gran suplemento para ayudar a la gente a controlar la ansiedad y la saciedad del alimento. Y en el monohidrato de creatina en concreto yo creo mucho, más por el tema cognitivo, para la energía mitocondrial, no solamente, o sea, yo lo mando en dosis pequeñas a gente que hace clases colectivas y que hace mínimo de musculación. O sea, creo muchísimo en eso. O sea que... Pues no, coincidimos, porque si en lugar de un top 3 hacemos un top 4, el monohidrato de creatina entraría en ese grupo. Pero ¿qué pasa a una persona como yo que le gusta ser intermitente? Ayuno intermitente por 12, 14, 16 horas. Y yo por la mañana tengo que hacer la suplementación. No sé, vitamina C también, ¿tiene azúcar dentro? Bueno, me rompe es este una ciclo. buena pregunta. Es algo porque esto no se habla mucho. Hay suplementos que rompen el ayuno y otros que lo potencian. No, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Yo también soy un gran creyente, que no lo he mencionado, en la glutamina neutra. No a nivel de aminoácido reparador, sino a nivel de sistema digestivo. Y además está demostrado. Y una cosa muy importante, que para gente que tiene cáncer y todo, mejora la permeabilidad intestinal. Exacto. Que es precisamente a nivel intestinal, es donde más infecciones y donde más nos debilitamos. Exacto, y Luis. la glutamina genera una película que nos da permeabilidad intestinal y es un gran producto para la salud, y en concreto para gente que tiene
cáncer y que está haciendo tratamientos de quimioterapia. Me imagino que el doctor Hernández te lo recomendó. Ahí voy. De hecho, empecé a tomar dosis altas de glutamina a partir de ahí, hasta el punto de que a día de hoy tomo un mínimo de 30 gramos diarios, o sea, 3 tomas de 10 gramos. Yo también creo mucho. Creo mucho en ese suplemento. A lo que comentabas, por ejemplo, la glutamina no rompe el ayuno. En cambio, unos aminoácidos, al ya contener el aminograma, rompería el ayuno. A ver, podríamos hacer otro podcast hablando del ayuno intermitente. Sí, imagino que pero, si me permites, sí que me gustaría que la gente que nos esté escuchando tome el ayuno intermitente no como un modo de vida, sino como una estrategia metabólica. Amén, Es decir, amén. algo para hacer puntualmente cuando realmente es necesario. Pero no decir, no. Por sistema. Esto es como decir, no, ahora voy a pasarme una dieta vegana. Vamos a analizar si realmente la dieta vegana puede ser buena para ti o quizás no. Entonces, con el tema del ayuno, mucho cuidado, porque a veces se ponen de modas tipos de dieta cuando realmente es una estrategia súper útil en muchísimos contextos, incluso en el contexto de alguien que tenga prediabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no lo tomaría como una norma de decir, no, te hago una dieta con ayuno intermitente, sino que lo propondría como una estrategia. Por eso pregunto, porque esto me ha pasado a mí en el último claro, tiempo. claro. Lo veo que me siento más cansado. Digo, vale, no me siento así hinchado, no es que he comido mucho, pero me doy cuenta que mi cuerpo tiene que comer, tengo que acostumbrarse a 3, Claro. 4 Lo veces al hablaremos. día. Mi propuesta, Es muy... y acabo, mi propuesta sería hacer ayuno intermitente 1 o 2 veces por semana, no todos los días. Eso es, eso es. Momentos puntuales. Por ejemplo, del sábado noche al domingo, que quizás es el día que puedes dormir más, aprovechas para descansar y estás tus 12, 14 horas. Así es, Chisco, precisamente como yo lo recomiendo, la gente de incluso alta competición, entre ellos Valio, que tú sabes que es profesional como tú en Classic, y esa es una de las estrategias para hacer una estrategia de una alternancia de proteína y de comidas. O sea, de lunes a viernes hace más ingestas y luego ya el fin de semana reduce la ingesta de proteína y hace ayuno intermitente, y eso lo que provoca es una flexibilidad metabólica y que el cuerpo responda muy bien a ese incremento de comida entre semana. Exacto. Última pregunta. Última ya. Para tocar todos los temas. ¿Eres creyente? Creo en algo, pero no soy católico practicante. Es decir, hice la comunión en su día porque así me educaron. Mis padres sí que son creyentes, sobre todo mi madre, pero no creo en la religión católica, ¿vale? Pero sí que puedo creer en que hay algo más allá de la vida, en que nos morimos y hay algo más, y en que quizás haya un ser al cual en algún momento... ¿Sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando ves la muerte de cerca y no sabes dónde agarrarte. Entonces es cuando dices, ostras, ¿esto se acaba o hay alguien? Yo he hablado con Dios. ¿Cómo has hablado con Dios? He hablado con Dios cuando tuve una peritonitis aguda. Estaba en la UCI, cuando desperté de la operación, que me tuvieron que operar de urgencias. Lógicamente, una peritonitis, para quien no lo sepa, es cuando te estalla el intestino. Entonces, ahí se crea un caos y puedes morir en cuestión de horas. Esto me pasó a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana me estaban operando. En ese momento, mi mujer estaba a punto de dar a luz. Entonces, después de todo lo que habíamos pasado, que es una historia que no hemos contado, pero eso será para otro podcast si me invitáis, cómo vivimos el embarazo de mi mujer con 48 años que tenía ella en ese momento, que evidentemente es una edad peligrosa para ser mamá. En el momento en que tiene que nacer mi hija, me pasa eso. Y te vuelves a preguntar, ¿por qué? Imaginaros, mi mujer a punto de dar a luz, que ya había pasado todo el proceso de gestación, y yo en la UCI, que ella solo me podía ver en momentos determinados. Entonces, ahí voy, para no enrollarme, cuando desperté tuve una conversación y le dije, voy a ser muy sincero con la conversación, si nos capan el vídeo, le dije, oye Dios, grandísimo hijo de no vas a poder conmigo. Sé que me estás poniendo a prueba, pero no vas a poder conmigo. Esa fue mi conversación con él, muy cortita. Me puso a prueba, o yo pienso que el mundo, Dios en este caso, me volvió a poner un gran obstáculo en el peor momento, en el momento más delicado. Y yo le dije, no vas a poder conmigo. Voy a ganar esta batalla. Se dice que puede ser que tú antes has preguntado, Dios, hazme fuerte, y Él te ha dado más Probablemente. Probablemente todo esté relacionado. Fue una conversación y utilicé esas palabras, o sea, perdonadme el que la sea, pero, o sea, le insulté porque estaba tan enfadado, tan irritado con él, que dije,
¿en serio me vas a hacer esto ahora? ¿No tenías otro momento para hacérmelo ahora? Con todo lo que nos ha costado llegar hasta aquí, ¿que quieres que no pueda ver nacer a mi hija? Y dije, esto no puede ocurrir. Y tu fuerza interior movió a que tu organismo se Todo. recuperara y A respondiera recuperarme en bien un tiempo a esa récord. infección, claro. Luis, yo estaba paseando por los pasillos con los sueros y le dije a mi hermano pequeño me dijo, Chisco, porque ahí sí que mi hermano actuó como tiene que actuar un hermano, ¿necesitas algo? Y le dije, sí. Ves al gimnasio y tráeme unas gomas de color rosa que hay en una esquina, tráemelas, que necesito empezar a entrenar. Yo sabía que tenía que enfrentarme rápidamente a esa situación, ponerme fuerte físicamente para recuperarme, porque mi hija, en este caso mi mujer, no iba a dar a luz hasta que no viese que yo estaba bien y recuperado. Así fue. Tardé 15 días en recuperarme, dejadme contarlo. Le rogué al médico, por favor, quítame estos cables, que mi mujer vea que estoy bien. Me dijo, es que no estás bien todavía. Digo, da igual, yo asumo la responsabilidad, hazme firmar lo que quieras. Me quitaron los cables, nos fuimos a casa, la misma noche mi mujer volvió a tener contracciones, volvimos al hospital y al día siguiente nació María. Es una auténtica lección de vida. Una Empoderarte, fortaleza, creer en uno mismo. Por eso os decía, no sé si creo en Dios, pero tuve esa conversación un poquito dura con él, porque dije, no vas a poder conmigo. Os juro que esto es real. Os doy mi palabra de que no me lo estoy inventando ni que lo estoy exagerando. Fue real. Yo creo mucho en el biohacking. Yo creo más en la epigenética que en la genética. ¿Cuáles son tus principales biohackings? ¿En qué crees? Para hacer que el cuerpo, no solamente el tema de la dieta, el trabajo de fuerza, que eso ha quedado claro, ¿cuáles son tus auténticos biohackings? La manera en hacer que tu organismo, tu sistema celular, todo sea más fuerte. Vale, yo creo mucho, Luis, en hacer, no te sabría decir la palabra exacta, por las mañanas lo suelo practicar. Se me ha ido el santo al cielo con la palabra, ¿no? No pasa nada. Hablo conmigo mismo. Eso es. Y de alguna manera intento resetear mi cerebro y empezar el día con positividad. Me digo a mí mismo, me hablo y me digo, hoy va a ser un gran día, hoy las cosas van a salir bien. O sea, eso a alguno le dirá, bueno, lo acabas de sacar de un libro. No, me lo aplico. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día constantemente nos van sucediendo cosas, desde que te levantas, que te han rayado el coche. Entonces me voy preparando para intentar afrontar todo eso viendo el vaso medio lleno. Y me ayuda muchísimo a superarlo. Sí que es cierto que quizás no... tomar el sol me parece estupendo. Intento aprovechar el tiempo libre. Habrá gente que el tiempo libre lo aprovecha para leer un libro. Yo soy más de hacer actividades al aire libre, irnos de excursión, irnos aquí, irnos allá, hacer cosas que realmente mantengan mi mente ocupada. Como ser hiperactivo que soy, necesito aprovechar esa hiperactividad. Y a mí me ayuda muchísimo. Evidentemente, habrá que personalizar. El que se relaja tomando la sombra y una piña colada, genial para él. ¿Qué opinas de esta masculinidad tóxica y también de empujar un poco esta masculinidad que se está perdiendo? Parece que hoy en día va de moda todo en otra... No sé si es lo mismo, si voy a responder exactamente a lo que preguntas, pero así como lo he entendido. Yo creo mucho en la igualdad, ¿vale? Pero la igualdad real, no la igualdad que nos quieren vender muchísimas veces, ¿vale? Igualdad para unas cosas, sí, pero no para otras. Entonces, yo me considero hijo, pero antes que hijo de una señora, soy padre de una niña y marido de una mujer. Y para mí, el respeto hacia la mujer en este sentido, no sé si es por ahí un poquito... No, son dos preguntas, está bien, ¿vale? está bien. Lo veo básico. Y no quiero hacer aquí un discurso de moralidad, ni ganar votos, ni mucho menos. Hay cosas que no entiendo. O sea, hay cosas que no entiendo. Sociedades que no entiendo en cuanto a ese machismo que no logro entender. Por suerte, por lo menos dentro de mi entorno en Mallorca, lo vivimos quizás un poquito menos. O yo no lo percibo tanto, pero sí que en otros sitios. Y luego, no sé si está enlazado con el tema del ego masculino. Yo pienso que al final esa demostración de ego
no deja de ser un complejo interno de uno mismo, ¿vale? Es como el que tiene, vamos al mundo de los coches, ¿no? Tienes un coche deportivo y necesitas darle mucho gas y hacer ruido y que la gente te vea por la calle. Si llevas un Lamborghini Urus, puedes ir tranquilamente, que simplemente el hecho de desplazarte de un lado a otro es más que suficiente. No necesitas mostrar ese ego. Y precisamente esas muestras de hombría, etcétera, pienso que reflejan, bajo mi punto de vista, es una opinión personal, reflejan un poquito esa inseguridad escondida o incluso a veces ni siquiera conocida ni racional. No sé si conoces a Andrew Tate. No. Es una persona muy viral por internet que está empujando un poco los chicos, empujan un poco la masculinidad. Él, por ejemplo, dice, tienes depresiones, sácate los abdominales. Sal fuera de tu zona de confort, sufre un poco para ver un poco cómo es la vida, porque cuando la vida te golpea, tú ya eres preparado, algo así. Es necesario ir un poco por este camino a decir a los jóvenes que tienes que sufrir un poco para lograrlo. No es todo así fácil, no es que... Vale. Eran dos preguntas distintas. Vale, ahora te he entendido. A ver, yo considero que evidentemente camino fácil no existe. Todo lo fácil, además de que es efímero, realmente luego tampoco te provoca un aprendizaje, ¿vale? Creo que los tres somos un ejemplo de que lo poco o mucho que hayamos logrado nos ha costado en cuanto a esfuerzo en todos los aspectos de nuestra vida, y eso, al fin y al cabo, hace que seamos personas fuertes emocionalmente. Pienso que hoy en día hay mucha depresión generalizada, ¿vale? Y a mí me gustaría luchar contra esta depresión. Y creo que Luis y yo coincidimos en que el deporte es el mejor elixir. El deporte y la potenciación precisamente en los hombres de la testosterona. O sea, hay que potenciar la testosterona, que hay muchos medios, entre ellos el más importante, el deporte de fuerza, evidentemente la vitamina D, el sol, un buen estado cognitivo, emocional, porque como tú has hablado en el tema tuyo de esa infertilidad que tuviste, cuando uno tiene un bloqueo cognitivo, cuando uno tiene una depresión, lo primero que sufre es nuestro sistema hormonal. Totalmente. Somos fruto, en nuestro sistema hormonal los hombres es fundamental. Yo siempre rompo una lanza para potenciar al máximo la masculinidad de la testosterona, pero siempre, como hemos hablado los tres, siempre desde el respeto a la mujer, que son diosas, desde la igualdad completa y plena. Ahí es donde me había perdido un poquito con tu pregunta, por eso quizás mi respuesta ha sido un poquito ambigua. Pero yo creo que todo esto nuevo que nos quieren imponer, toda esta polémica, esta polarización, nosotros ya en los años 80, 90, 2000 ya lo teníamos superado. Veíamos a nuestras parejas como nuestras compañeras. Totalmente. Y no había necesidad de todo este rollo. Totalmente. Para sacar un puñado de votos que al final no van a ser tantos, ¿no? Porque está más claro que el agua. Somos iguales y diferentes. Y hay que saber disfrutar de la diferencia. La mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. Y luego el que quiera ser binario, trisexual o trifásico, eso sí, los niños no se tocan ni los animales tampoco. Eso es la línea roja. Y lo que quieran hacer, como si hacen el trenecito de 4 en 4, ¿qué más da? Sin problema. Danos tu último mensaje, tu mensaje final y luego... Sí, como siempre, Johnny. Mensaje final para la gente que nos escuche: cambiad la obsesión por la pasión. Haced lo que realmente os apasione. Eso sería uno. Y luego, un poquito hablando de la última parte, las cosas no son fáciles. Pero si algo realmente te apasiona, te gusta, lucha por conseguirlo. ¿Se puede conseguir? Sí. No voy a decir la frase de si yo puedo, tú puedes, porque no siempre ocurre, no siempre es aplicable, pero estoy convencido de que si deseáis algo realmente con el corazón, por decirlo de una manera potente, luchad por ello y no dejéis ni abandonéis vuestros sueños. Si has llegado a mirar el podcast hasta este momento, gracias de corazón, de verdad es muchísimo tiempo. No olvidarte de compartirlo con un amigo, dejar un like, comentar lo que piensas, lo que te gusta, lo que te gusta. Nosotros va todo bien. Muchísimas gracias de corazón y no olvidarte de ser ecléctico. Ser eclécticos.